Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo mini tutorial. Este es un mini tutorial porque vamos a hacer este minion chiquitito, como ven, mire, cabe en mi mano. Es muy pequeñito, mide aproximadamente unos 10 a 12 centímetros, está hecho en hilo macramé, como siempre, yo uso macramé, y el macramé es de 2 milímetros de gruesor. En este caso usé una aguja número 2.5 milímetros para que me quedara bien chiquitito y bien ajustadito, como ustedes ven, bien apretadita la puntada. Vamos a hacer este minion como yo se los enseño aquí. Este es el patrón que yo inventé, me gustó mucho por lo que viene la película de Minions. Bueno, una de las tantas películas de Minions que hay, pero me gustó mucho para dar como un detalle, un llavero o para la persona o nuestros chiquis que les guste mucho los Minions. Entonces aquí les dejo este patrón, este diseño. Si me quieres etiquetar en tus redes sociales como autora del patrón, te lo agradecería para que crezcamos mucho en el canal, ¿vale? Entonces, sin más, comencemos a realizar este precioso Minions. Bueno, para comenzar vamos a tomar el hilo que tengas de color azul que vayas a utilizar para nuestro Minion y vamos a hacer un anillo mágico. Yo estoy usando una aguja numeración menor porque quiero que me quede bien ajustadito y me quede pequeño. Entonces voy a introducir dentro del anillo mágico 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer en cada ronda aumentos de manera ordenada. Vamos a comenzar en nuestra segunda ronda. Ustedes van a trabajar de manera espiral. Eso quiere decir que no van a cerrar rondas como yo lo voy a hacer aquí con una cadeneta comenzar o punto deslizado, sino que ustedes van a seguir la siguiente ronda en el primer punto que hayan realizado anteriormente. Yo lo voy a hacer así, subiendo rondas para agilizar el video y para que ustedes noten las rondas, ¿vale? Vamos ahora en nuestra segunda ronda a realizar 6 aumentos. O sea que vamos a tener 12 puntos en total. Luego de esta ronda vamos a hacer una ronda de aumento y un punto. Y ese va a ser nuestro patrón para toda la ronda. Aumento y un punto. No vamos a hacer solo aumentos, sino vamos a poner puntos en medio de nuestros aumentos. Y vamos a hacerlo de manera ordenada. La siguiente ronda sería aumento y 2 puntos. Y repetimos eso. La siguiente ronda sería un patrón de aumento y 3 puntos. Y repetimos eso. Y así vamos haciendo aumentos en cada ronda hasta obtener aumento y 5 puntos. Y ahí pararíamos de hacer aumentos. Cuando hemos llegado a la ronda número 7, donde hicimos los aumentos ordenadamente, hicimos en el anillo mágico 6 puntos, después aumento en todos los puntos, después hicimos un patrón de aumento y un punto, en la siguiente un patrón de aumento y 2 puntos, en la siguiente un patrón de aumento y 3 puntos, luego aumento y 4 puntos y en la última ronda que acabo de hacer, la número 7, hicimos un patrón de aumento y 5 puntos. Vamos a empezar a hacer con este mismo color rondas de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hacer ya más aumentos, sino vamos a trabajar simplemente puntos bajos sobre los mismos puntos bajos de la ronda anterior. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Y ya les digo cuántas rondas vamos a realizar. Vuelvo a poner un marcador y ya les digo cuántas rondas de este color y cuántas vamos a trabajar de color amarillo. Realizamos 5 rondas de punto sobre punto y ahora en el último punto no lo cerré porque voy a cerrar con el amarillo. Entonces vamos a hacer una ronda de amarillo tomando solo el bucle trasero. ¿Listo? Esta primera ronda de amarillo lo vamos a hacer tomando solo el bucle trasero y vamos a ir escondiendo las hebras. Y ya las demás rondas que vamos a hacer de punto sobre punto las vamos a hacer tomando ya todo el punto. ¿Listo?
Solamente esta la vamos a hacer por el bucle trasero. Las demás tomamos todo el punto. Ya les digo cuántas vamos a hacer de amarillo antes de empezar a disminuir. En total de rondas amarillas tejimos, vamos a tejer, ustedes van a tejer 12 rondas en total. Y vamos a rellenar muy bien y vamos a comenzar a hacer rondas de disminuciones. Ordenadamente, si nosotros hicimos aumentos hasta 5 puntos, un aumento, vamos a tejer ahora 5 puntos, 3, 4 y 5 y vamos a hacer una disminución. Y este patrón es el que vamos a repetir durante toda la ronda. 5 puntos y una disminución. ¿Cómo hacemos las disminuciones? Las hacemos tomando la primera hebra del siguiente punto, la primera hebra del siguiente punto y hacemos el punto bajo. 3, 5. Tomamos la primera hebra, luego la primera hebra del siguiente y pasamos por allí para hacer nuestro punto bajo. Y así vamos a repetir toda la ronda. Y vamos a hacer las otras rondas de disminuciones también de manera ordenada. La siguiente sería 4 puntos y una disminución. La siguiente 3 puntos, una disminución, luego 2 puntos, una disminución, luego 1 punto, una disminución, hasta que lleguemos a cerrar completamente nuestra cabeza. Hasta puras disminuciones y ya podamos cerrar. Vamos a hacer esas rondas de disminuciones y luego continuamos con nuestros ojos. Aquí ya hemos cerrado todo nuestro cuerpo, así nos ha quedado, ya hemos dado por terminado el cuerpo y ahora vamos a pasar a los ojos. Vamos a tomar el hilo negro y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos negros. 1, 2, 3, 4 y el número 5 lo dejo a la mitad y voy a introducir el color blanco. Con el color blanco voy a terminar el punto número 5 y voy a hacer el punto número 6. Cerramos el anillo mágico y ahora voy a cerrar en el primer punto negro. Y voy a empezar a trabajar con el color blanco. Con el color blanco voy a realizar la siguiente ronda que va a ser aumento en todos los puntos. Vamos a terminar con 12 puntos en total. Y voy a ir escondiendo nuestras hebras. Y si me hacen estorbo, las retiro o las corto. En la siguiente ronda voy a realizar un punto y un aumento. Ya estoy terminando esta. En mi siguiente ronda voy a hacer un patrón de un punto y un aumento o un aumento y un punto, que es lo mismo. Y terminada esta ronda pasaremos a utilizar el color gris. Vamos ahora a dejar sin terminar y vamos a utilizar el color gris. En este punto introduzco y voy a empezar a trabajar solo tomando la hebra delantera. Y voy a hacer punto sobre punto, no voy a hacer aumentos. Solo tomando la hebra delantera voy a hacer puntos bajos por toda la ronda. Voy a cortar el color blanco, que ya no lo necesito, y voy a continuar haciendo punto sobre punto tomando la hebra delantera.
cortamos al final todas esas hebras que nos están sobrando. Y ahí terminaríamos nuestro ojo. Yo ya aquí tengo el otro realizado, miren. Le metimos un punto blanco para que quede la simulación de la pupila y daríamos dos exactamente iguales. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a nuestros brazos. Vamos a comenzar con nuestros brazos con el color negro. Vamos a empezar con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico, cerramos la ronda y en la siguiente vamos a hacer aumento y un punto. Va a ser nuestro patrón para la siguiente ronda. Un aumento y un punto. Y vamos a repetir eso toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Ahora para la siguiente ronda vamos a hacer una ronda de punto sobre punto sin aumentos. Y vamos a pasar al color amarillo. El último punto vamos a hacerlo sin terminar y pasamos, lo giramos, cortamos la hebra interna y pasamos al color amarillo. Con el color amarillo vamos a realizar, tomando solo la hebra trasera, no vamos a tomar todo el punto. En esta ronda vamos a tomar solo la hebra trasera. Y vamos a realizar, tomando la hebra trasera, 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a cortar el negro. Ya no lo vamos a usar más. Ahí realicé 3 puntos y ahora lo que vamos a hacer una disminución, tomando solo las hebras traseras. Y terminamos nuestra ronda. 1, 2, 3 y 4 puntos. En nuestras siguientes rondas vamos a tomar ya todo el punto. La siguiente ronda que vamos a hacer va a ser todo el punto, rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer en total de rondas amarillas 5 rondas. No es necesario rellenar, pero si ustedes quieren hacer los brazos un poco más gruesos, los pueden rellenar. Pero en mi caso yo no los rellené. Vamos a hacer las 5 rondas y les muestro al final. Vamos a unir las dos rondas, la ronda final, haciendo 4 puntos uniéndolas. Aquí yo tengo ya uno terminado. Hicimos las 5 rondas y al final hice una uniendo, cerrando pues el brazo. No lo rellené, lo dejé así. Entonces van a hacer otro exactamente igual para que nos queden los dos brazos. Voy a terminar este. Voy a enseñarles ahora a hacer los pies. Para los pies vamos a tomar el color negro y vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. La segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos, serían 12 puntos en total. La tercera ronda que vamos a hacer es hacer punto sobre punto en esta ronda sin aumentos, pero tomando solo la hebra trasera. Solo nuestra hebra trasera para empezar a subir el pie.
Terminada esa ronda, vamos ahora a realizar la siguiente ronda y vamos a hacer 3 puntos. Vamos a girarlo y a cortar la hebra interna. Vamos a hacer ahora 3 puntos. 1, 2 y 3 y vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y terminamos la ronda con los puntos que nos hagan falta. Después de esta ronda vamos a hacer vamos a cambiar a color azul. Entonces este último punto lo dejo sin terminar, corto la hebra y tomo mi color azul, el mismo que hayas utilizado para el cuerpo. Con color azul vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto, pero esta primera ronda la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Solo esta ronda. Las demás, las otras 2, las vamos a hacer tomando todo el punto. Cuando ya hayan hecho esas 3 rondas, vamos a hacer una fila uniendo o cerrando nuestro pie. Yo ya tengo uno terminado que les quiero mostrar. Y este sí lo rellené un poco. Hice esta ronda que estamos haciendo tomando la hebra trasera, luego hice 2 rondas más y la última uniendo o cerrando ya con 4 puntos nuestro pie. Rellené un poquito. Esto lo vamos a poner a coser debajo de nuestro cuerpo, en el centro. Vamos a pasar a una tira que vamos a hacer para los ojos, para poner debajo de nuestros ojos. Vamos a ponerla, ubicarla así debajo y la vamos a poner rodeando todo nuestro cuerpo. Esta tira la vamos a hacer de 32 medias varetas. Listo, vamos a hacer 32 medias varetas y vamos a dejar una hebra larga para coser y unir a nuestro cuerpo. Para pasar a la parte del overol ya uní las partes, los brazos y las piernitas, entonces quiero contarles en qué rondas los vamos a coser. Las rondas en que vamos a coser los brazos va a ser en la 1, 2, 3, 4, 5. En la ronda número 5 de color amarillo vamos a colocar cada uno de los brazos de manera lateral, uno a cada costado. Y las piernitas las vamos a coser 2 rondas después del anillo mágico, las ubicamos allí de manera que nos queden las disminuciones para la parte del frente. ¿Listo? Vamos ahora a comenzar con nuestro overol o la chapetica que tiene él aquí en la parte de adelante. Bueno, la parte de la chapetita vas a ubicar los 10 puntos bajos frente a nuestro Minions y vas a tejer en la hebra que dejamos delantera en esa ronda 10 puntos. Luego hacemos dos filas subiendo con una cadeneta y haciendo disminución en las esquinas. Una fila, disminución en esta esquina y disminución terminando, y la otra fila, disminución también en las esquinas. Luego vas a hacer 25 cadenetas que hice yo y nos devolvemos en las cadenetas haciendo puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer yo es hacer un bordo bajando aquí por el lateral de nuestro overol y siguiendo por todo el bordo que dejamos en estas hebras delanteras haciendo puntos bajos. ¿Listo? Por todo alrededor. Vamos a bajar haciendo punto bajo y llegando a nuestra ronda donde tenemos estas hebras. Y vamos a trabajar punto bajo por todas estas hebras, por toda esta ronda. ¿Listo? De esta forma. Punto bajo por todo alrededor
Y cuando lleguemos nuevamente por detrás y lleguemos aquí a la esquina de nuestro overol, vamos a hacer nuevamente las 25 cadenetas y nos devolvemos igual haciendo los 25 puntos bajos. ¿Listo? Y ahí terminaríamos el overol. Cosemos las extremidades cruzadas de las tiras en la espalda, las cruzamos y las cosemos allí. Bueno, así hemos terminado nuestro minion. Nos quedó de unos 11 centímetros aproximadamente. Gastamos muy poquito material. Y lo que hice ya para finalizar fue pues coser nuestra tira negra alrededor de la cabeza y nuestros ojos encima de la tira negra. ¿Listo? Bien pegaditos, juntitos. Y le hice con el hilo negro una boquita, una pequeña rayita encima de donde tenemos el overol. ¿Listo? Y así ha quedado nuestro minion. Espero que les haya gustado, lo disfruten, lo utilicen pues para lo que quieran. Puede ser llaveros, recordatorios, detallitos en una piñata o para nuestros chiquis o para una personita que le guste mucho la película de los Minions. Le pueden colocar aquí para colgar también un tipo de arito o de llavero, lo pueden hacer también. Y les dejo pues con mucho cariño. Espero que me etiqueten, si lo llegas a realizar, me etiquetes como autora del patrón. En la descripción del video o aquí en la caja de información encuentras los links, los enlaces de mis redes, Facebook, Instagram, TikTok, donde puedes compartirme tu minion ya terminado. Entonces nos vemos hasta el próximo mini tutorial. Bye bye.